Un saludo a todos y muy buenas tardes. Me dirijo de nuevo a vosotros para continuar con las sesiones de catequesis y las sesiones formativas que estamos teniendo sobre la carta del plan de pastoral diocesano. Si me permitís que haga un breve recordatorio, vimos la primera sesión hace unas semanas en la que don Manuel nos hacía una presentación general de toda la carta del plan de pastoral. En la siguiente sesión tocamos el tema de la fortaleza de la fe, cómo la fe nos fortalece y cómo necesitamos fortalecer nuestra fe para nuestra tarea de evangelización, para poder vivir nuestra fe. En la catequesis posterior vimos el entusiasmo de la fe, cómo el cristiano está llamado a vivir con entusiasmo, a tener entusiasmo en su vida para anunciar la palabra, para anunciar el evangelio a los demás. La semana pasada fue la tercera sesión formativa en la que se nos hablaba sobre la evangelización como la tarea del pueblo de Dios, como que el pueblo de Dios está llamado a una tarea, ya lo indicaba nuestro obispo a la hora de presentar la carta del plan de pastoral, indicándonos que todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, está llamado a anunciar el evangelio. Y en esta sesión vamos a tratar sobre la Iglesia en este proceso de conversión misionera. Pero antes de comenzar con ello, si os parece bien, vamos a comenzar con una pequeña oración, pues para pedirle al Espíritu Santo que nos asista en esta tarea y que nos ilumine del mejor modo posible para poder reconocer sus palabras y que puedan llegar hasta nuestro corazón. Madre, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino, y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues con estas palabras pedimos a la Virgen que interceda por nosotros, al Espíritu Santo que nos asiste para iluminarnos del mejor modo posible y poder abrir nuestra comprensión. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño repaso a las distintas reflexiones que presenta el material complementario que siempre acompañamos en estos vídeos, en el texto que acompaña al vídeo, ya sea publicado en Facebook o en YouTube, en el cual se presenta siempre un material en PDF, en el cual hay una serie de reflexiones que van indicadas pues, con los nombres de los distintos lectores, lector 1, lector 2, pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada uno de estos apartados para intentar destacar las ideas principales de cada uno de ellos, a fin de que cuando podamos trabajar ya sea individualmente o con nuestros grupos estos materiales, pues que nos pueda servir de algún modo esta pequeña formación en la que vamos a destacar los puntos principales. Muy bien. Pues comenzaríamos entonces con el texto reflexivo del lector 1, en el cual entra directamente en el proceso de conversión. Cabe decir que durante el curso pasado se ha estado realizando una tarea de trabajo en toda la diócesis, en múltiples parroquias, con muchos grupos, en la cual se ha estado, digamos, tomando la temperatura de cómo está funcionando el laicado en la Iglesia, en nuestra diócesis, para ver cuáles eran las necesidades, cómo vamos caminando, qué buscamos, qué necesidades tenemos, y de todo ello han surgido una serie de conclusiones, propuestas, problemáticas, multitud de cuestiones. Y habría que destacar algunas cuestiones muy importantes. De este trabajo que se ha realizado, los resultados son una garantía, resultan ser una garantía en la que se nos indica que el proceso de animación que están teniendo los grupos de laicos, los laicos que están trabajando en las parroquias a nivel de la diócesis, son muy importantes, que están funcionando, pero se requiere un fortalecimiento, hay que seguir fortaleciendo estos grupos, hay que seguir acompañándolos, hay que seguir animándolos, porque en definitiva, como decíamos en la formación de la semana pasada, su misión es la de la evangelización, y es porque esto compete al pueblo de Dios, y dentro de ese pueblo de Dios, de una forma grande e importante por el número, estamos todos los laicos. A raíz del trabajo que se estuvo realizando en las distintas parroquias y con los grupos,
se fue preparando una serie de material, una serie de conclusiones que luego se llevaron a cabo en el Congreso de Laicos. De este Congreso de Laicos surgieron algunas ideas, algunas cuestiones en las que se indicaban pues que había que buscar distintos caminos para reestructurar el apostolado seglar. Quizá había que ver nuevas vías o ver cómo estaban las vías, los caminos que estábamos llevando a cabo los laicos, para poder reestructurar este apostolado, esta forma de seguir llegando a los demás. Se enfatizaba de una forma muy especial en la corresponsabilidad de los laicos, el papel que tienen los laicos, el papel de responsabilidad en esta tarea de evangelización que tienen los laicos, tanto a nivel de la parroquia como a nivel diocesano. Al final la Iglesia es una gran familia, aunque nosotros vivimos en nuestra familia parroquial, podríamos decir. Y hay que destacar eso, la gran corresponsabilidad que tenemos los laicos en esta labor. La labor de la evangelización no es solamente una cuestión de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, de algunos catequistas. No, es tu labor, es labor de todos nosotros, porque todos como cristianos bautizados estamos llamados a anunciar el Evangelio. También surgía como una de las conclusiones la importancia del acompañamiento vocacional, de desarrollar ese acompañamiento, a fin de que los laicos seamos capaces de descubrir, de discernir sobre cuál es nuestra vocación dentro de este papel al que estamos llamados de la evangelización. Quizás yo estoy llamado a ser catequista, otra persona está llamada a acompañar en la liturgia con la asistencia en el coro, por ejemplo. Otras personas están llamadas a actuar directamente con los necesitados a través de Cáritas, por ejemplo. Hay multitud de carismas dentro de la Iglesia. Pero esto da lugar a algo hermosísimo, que es la comunión en la diversidad. Dentro de los distintos carismas que hay en la Iglesia, dentro de las diversidades de personas que podemos estar, dentro de todas las especies de laicos, podríamos decir de alguna forma, estamos llamados a vivir en comunión esta diversidad, porque esta diversidad lo que hace es enriquecernos a todos. En cuanto a la diversidad a la que me estaba refiriendo, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en su punto 131, cita lo siguiente: las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división. Y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. De las reflexiones de este curso pasado y de ese congreso, se abre un proceso de trabajo con los laicos, que desembocó, como comentábamos, en este encuentro diocesano, del cual surgieron algunas propuestas en las que se suscita y se busca plantear el cómo revitalizar el laicado. Hay que renovarse, hay que seguir hacia adelante, quizá hay que reconvertirse o adaptarse o buscar nuevas formas de evangelizar. Ya que el mundo va cambiando, va evolucionando, quizá nosotros tenemos que buscar una nueva forma en la que podemos llegar a todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Se marcaba de una forma importante la idea de potenciar la comunión y la participación en la parroquia, en la zona pastoral a la que participes, o en la diócesis incluso, cada uno en el sitio donde le haya tocado. Cada uno tiene su papel dentro de la Iglesia. Ahora mismo estaríamos en una etapa, digamos, de postcongreso, una vez que se ha realizado el congreso, que se han realizado todos estos trabajos que nos instan a trabajar, a llevar a cabo nuevas propuestas, pasaríamos al segundo punto indicado en el material complementario como la meditación del lector 2. Si tuviéramos que resumirlo con una palabra sería replantearse. Quizás es el momento de replantearse los programas, los métodos, tanto a nivel parroquial como a nivel de diócesis, de cómo estamos trabajando, qué estamos aportando, qué estamos haciendo, qué podríamos hacer, qué suscita el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder cumplir esta misión de evangelización. Y como indicaba antes respecto a la diversidad, cabe destacar que todos podemos aportar,
Todo el mundo tiene algo que aportar, bien sea el que está más formado por el que está menos formado, el que tenga una experiencia de un tipo o de otro, el que tenga un carisma u otro. Dentro de esa diversidad, dentro de esa comunión y la diversidad, todos podemos aportar algo a esta labor de la evangelización. Y esto nos lleva a destacar el protagonismo de los laicos en el servicio que tienen para la Iglesia, porque los laicos tienen un papel importante. Voy a leer un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en la que se refiere de una forma especial a esto. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Pues en esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, vemos cómo se refiere a los dones, como gracias recibidas por Dios, para ponerlas al servicio, para ponerlas en función de los demás, para ponerlas al servicio de esa tarea de evangelización. Vemos cómo hay distintos miembros y distintas funciones, porque cada uno tiene un papel dentro de la Iglesia, pero todos tenemos un papel. Esto nos lleva a reconocer la importancia de los dones diferentes, porque ciertamente cada uno tenemos un don, y es un regalo, y el don no es para ti. El don es para ponerlo al servicio de los demás. El don es un regalo del Señor, es una herramienta para esta tarea de evangelización a la que estamos llamando, a la que estamos llamados. Y en este proceso de conversión, en este proceso de conversión misionera, como dice el documento, estamos llamados a convertirnos para cumplir esta misión, para llevar a cabo esta misión que la Iglesia nos está anunciando. Así pues, indica en el texto de la reflexión del lector 3, a partir del trabajo realizado el curso pasado, pues se realizó un itinerario de trabajo para este año, en el cual pues se ha planteado el ir mostrando el trabajo de reflexión que han ido haciendo todos los grupos, y mostrando las opiniones que nos dan una imagen, una muestra de cuál es la realidad del laicado al que nosotros pertenecemos de alguna forma, en unas cuestiones sí, en otras no, pero nos representa a cada uno de nosotros dentro de ese cuerpo laical de la Iglesia. Nos indica también, se refiere a las líneas de futuro para los laicos misioneros. ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Cuál debe ser el futuro del papel del laicado en esta tarea de la evangelización? De una forma especial en este tiempo en el cual pues a veces hay cierta falta de vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, pero Dios sigue estando ahí, la tarea de evangelización sigue estando. A veces los sacerdotes, a veces los religiosos, las religiosas no pueden llegar a todos los sitios. De hecho, el laico está llamado a vivir en el mundo. De alguna forma el laico puede llegar a algunos sitios de una forma, hacer presente a Cristo de una forma especial. Si Cristo está en ti, si tú vives el entusiasmo de anunciar el Evangelio, donde tú vivas en el mundo, lo estás llevando a los demás. Estás acercando a Cristo al mundo, estás acercando a la gente a Cristo. Nos indica que debemos de avanzar en este protagonismo de los laicos. No es cuestión de que los laicos son los que mandan en la Iglesia, llevan la Iglesia, no, pero los laicos tienen una labor importante. Esto es una familia, en una familia no manda nadie, aunque haya una autoridad, aunque el padre y la madre sean los que toman decisiones y deciden por los hijos, por el bien de los hijos. De alguna forma también funciona igual en la Iglesia. El laico está llamado a tener un papel importante, como tú tienes un papel importante en tu familia, cada uno con las características que está viviendo y en función de los dones recibidos, como estábamos hablando antes, en función de las necesidades que puedan surgir en la Iglesia. Los textos, las reflexiones del lector 4 y el lector 5 hacen principalmente un pequeño resumen del trabajo de los laicos, en el cual
se nos indica que estamos ante una realidad esperanzadora, que realmente hay motivos de esperanza. Algunas veces la gente catastrófica, madre mía, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están los jóvenes? Pues no, estamos ante una realidad esperanzadora. Tenemos esperanza en que podemos seguir hacia adelante, en que podemos seguir mejorando. Porque se nos habla de que existe un laicado numeroso y entregado. La Iglesia no somos 4 locos que estamos allí, que nos juntamos el domingo en misa. Hay un laicado numeroso y entregado, que está funcionando, que está sirviendo a los demás, que está viviendo su vida de fe de una forma coherente, de una forma viva, con alegría, con ganas de anunciar el Evangelio. Pese a ello, es cierto que pues podemos tener diferentes carencias. Se han indicado que existen carencias en cuestiones de formación, es preciso que estemos formados, en cuestiones de unidad. Algunas veces, pues algunos grupos parece que viven la fe por su lado y bueno, sí, la parroquia es otra cosa, pero yo, mi grupo, al final somos todos una familia, dentro de que en los distintos carismas que puede haber en la Iglesia, cada uno está llamado a vivirlo pues, de una forma concreta o con una vocación concreta, una llamada a un servicio determinado. Y algunas veces hay también carencias en el compromiso. No podemos ser cristianos que vamos solo a recibir, solo a recibir, solo a recibir. Necesitamos comprometernos a vivir una vida en Cristo. Y la vida en Cristo no es otra cosa que darse a los demás. La vida en Cristo es amar, es el amor. Ese amor que recibo del Padre, tengo que entregarlo a los demás. Entonces nos falta a veces ese compromiso para actuar por los demás, para llevar mi vida al otro, para prestar tal o cual servicio. Se nos habla también de la necesidad de impulsar algunos aspectos importantes como es la liturgia, en todo su sentido en general y de una forma muy especial en los sacramentos. Los sacramentos que para el cristiano son importantísimos. Por supuesto la Eucaristía, pero todos los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del bautismo, todos los sacramentos son importantísimos. Y la necesidad de impulsar la evangelización. Si no doy a conocer a los demás aquello que he recibido gratuitamente, este regalo que Dios me ha dado y me lo quedo para mí, vano servicio estoy haciendo a la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo. Cristo ha venido, se ha dado por nosotros, se ha entregado para anunciar ese Evangelio. Se nos insta a que las comunidades parroquiales puedan ser, me encanta la definición, como casas de acogida, como familias, como un hospital de campaña. Que la iglesia no sea ese sitio donde van los viejos, las viejas y cuatro locos allí a rezar. Que verdaderamente la iglesia sea una casa de acogida, una familia, un hogar, donde sepas que cuando tengas una dificultad, cuando veas que tu vida no tiene sentido, que necesitas al Señor, que estás buscando algo y no encuentras la respuesta, en la iglesia tienes la puerta abierta, que se te acoge. Pero de esto tenemos que dar esa imagen los laicos, por supuesto los sacerdotes y las religiosas, pero los laicos tenemos que dar a conocer al mundo entero que la iglesia es tu casa, que estás llamado a la iglesia, que estás llamado a vivir de Dios, a recibir esa herencia que como hijo de Dios, Dios te quiere entregar. Y bueno, pues de este resumen y este trabajo realizado, el punto 6, el lector 6, nos indica una serie de propuestas, ¿vale? Propuestas para vivir esta conversión misionera. Nos insta a ser comunidades vivas con alegría, con energía, que se note que estamos vivos, en las que verdaderamente se transmita a Cristo, en las que verdaderamente se transparente a Cristo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Recordamos aquella cita que dice, mirad cómo se aman. La gente se adhería a las primeras comunidades porque veía a los cristianos y decían eso, mirad cómo se aman. ¿Qué tienen estos que son tan felices, que se aman tanto, cuando son perseguidos, cuando además tienen las mismas dificultades que tú y que yo? Mirad cómo se aman. Eso es transparentar a Cristo. Eso es llevar a Cristo en nuestra vida, que cuando la gente nos vea a Cristo en nosotros. Y eso haga de llamada para ellos. Esto es evangelización. Otra de las propuestas es la de entusiasmar. ¿Entusiasmar a quién? Entusiasmar a los jóvenes de una forma especial, porque los jóvenes son el relevo. El futuro es de los jóvenes. A los que no somos tan jóvenes todavía nos queda mucha tarea por realizar, por supuesto. Pero hay que entusiasmar a los jóvenes para la tarea de la evangelización que ellos van a seguir continuando. Entusiasmar también a los sacerdotes para que sigan prestando su servicio acompañando a los laicos.
Porque necesitamos al pastor, necesitamos que nos acompañe, que nos guíe, que nos oriente para prestar este servicio, que también es tarea suya, pero que nosotros también tenemos que desempeñar. Y el sacerdote nos puede guiar en esta tarea, en esta misión. No extender al clericalismo, no es que tenga que hacerlo todo el sacerdote. El sacerdote tiene un papel muy importante, pero los laicos también, en colaboración con el sacerdote, tienen una gran tarea en este proceso de evangelización, de conversión misionera. Hay que cultivar la espiritualidad. Se nos propone que Cristo sea el centro de nuestra vida, porque si Cristo no es el centro de tu vida, otra cosa será el centro de tu vida. El cristiano tiene que tener a Cristo como centro de su vida. Y es cierto que para llegar a esto, a veces nos falta algo de recorrido, algo de formación. Se propone un itinerario formativo, se propone que se creen itinerarios formativos en los que nos podamos formar, podamos crecer en lo que se refiere a la doctrina de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, que podamos trabajar, aprender a crecer en la vida interior, en la vida de oración, para hacer que Cristo esté en el centro de nuestra vida. Que profundicemos en la celebración de la fe. Qué importante es celebrar la fe, participar de todos los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, por supuesto, el sacramento de la reconciliación. Todos los sacramentos son importantísimos para la vida del cristiano. Es preciso también, dentro de cultivar la espiritualidad, crecer para poder vivir el acompañamiento, para poder ser acompañados en nuestro crecimiento de fe y a la vez poder acompañar incluso a otras personas. Este camino el cristiano no lo recorre solo. El cristiano vive en comunidad y se apoya en otras personas en muchos momentos. Hay otras personas más formadas o que llevan una vida de fe porque son más mayores y han vivido más cosas. Necesitamos el acompañamiento y hay momentos en los que nosotros podemos acompañar a otras personas, podemos ayudar a otras personas a iluminar realidades concretas de la vida. Esto es la vida en comunidad. En una familia todos se ayudan unos a otros, pues aquí exactamente igual. En esta vida en comunidad compartimos unos con otros. Es cierto que se manifiestan algunos problemas, hay casos o momentos concretos en los que se pueden presentar algunos problemas, como es el activismo sin encuentro en Cristo. El cristiano, por supuesto, que está llamado a ser una persona activa, pero teniendo a Cristo en el centro. El cristiano actúa por la llamada de Cristo, por aquella iniciativa que te suscita el Espíritu Santo. No es el mero hecho de hacer buenas obras por hacer buenas obras. Para eso están las ONGs. Una labor importantísima, pero no es evangelización. El cristiano, con su acción, con su vivir, está manifestando a Cristo. Está diciendo, así es Cristo. Es una forma de evangelizar. Falta también la conversión muchas veces. Si yo no me creo que Cristo me ama, que es el centro de mi vida, ¿cómo voy a anunciarle a nadie el amor de Jesucristo? Primero me lo tengo que creer yo, indudablemente, y para ello tengo que crecer en mi vida interior. Si no crezco en mi vida interior, si no voy a ese encuentro con Cristo, si no crezco en la oración, ¿cómo va el Señor a renovarme por dentro, a hacerme imagen y semejanza suya para que yo pueda mostrarlo a los demás? Tengo que crecer en esta vida interior. Y por supuesto hay que destacar el papel del Espíritu Santo. Precisamente este domingo celebramos la ascensión del Señor. Y antes de irse Jesús dice a los discípulos que no nos dejará solos, que Él enviará otro Paráclito, el Espíritu Santo, que nos acompañará, que nos guiará. El Espíritu Santo actúa propiamente en la Iglesia. El Espíritu Santo es esa chispa que enciende el motor de la acción pastoral, es la fuente de inspiración del cristiano en su actuar, en su caridad con los demás, en esa palabra que se comparte, en su vida de fe, en definitiva. Quisiera proponeros algunas preguntas por si os pueden servir para terminar de reflexionar y para terminar de centrar en este tema. ¿Cuál es tu papel en esta tarea de conversión, de evangelización? ¿Cuál es tu papel de protagonista? Porque tú eres el protagonista en esta tarea. ¿Cuál es tu papel de protagonista en la misión que se te encomienda como evangelizador? ¿Qué dones puedes poner al servicio de la evangelización? Has recibido unos dones. Sin ninguna duda, el Señor te ha regalado algún don. ¿Qué don puedes poner al servicio
de la evangelización. ¿En qué has de mejorar para ser un buen evangelizador? Como se podría decir, un evangelizador como Dios manda, un evangelizador que muestre el rostro de Cristo. Proponte metas, concreta, haz propuestas concretas, compártelas con tu grupo, medítalas, compártelas con el sacerdote, hazlas saber. Todos tenemos algo que aportar en este proceso de evangelización, de nueva evangelización, como dice el Papa.